Bueno, esta noche, como todos sabemos, hoy Jueves Santo, recordamos la traición que vivió Jesús, ¿cierto que sí? Recordamos esa traición que muchos conocemos, sí, fue Judas quien lo traicionó. ¿Se acuerdan que eso es más o menos el contexto y lo que todos sabemos, la historia? Pero quiero que leamos un poquito qué significa la palabra traición. Es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Es que quebrantar es cometer una falta a una fidelidad que debemos guardar, una fidelidad que debemos de tener a esa persona, ¿cierto que sí? Que fue la traición que vivió Jesús. ¿Por qué? Porque Judas no guardó esa fidelidad a quien debía de guardarla, ¿cierto que no? La quebrantó. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios en Lucas 22, 3, 6. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Miren, ¿qué está pasando en este momento aquí? ¿Qué parte de la historia es esta? Es cuando Judas va y se encuentra con todos aquellos religiosos que estaban queriendo matar a Jesús, querían apresarlo. ¿Por qué? Porque a él no les convenía que él siguiera hablando en las calles, porque la gente ya le estaba agradando lo que él decía. Entonces, los religiosos de esa época, los sacerdotes de esa época, no les convenía eso. Entonces, ¿qué hizo Judas? Fue y dialogó con ellos. Vuelvo y repito, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, él era parte de este equipo de Jesús. Él era parte de esos que convivieron con él, que comieron con él en la misma mesa, esos que caminaron con él, esos que fueron e hicieron milagros con Jesús, esos que fueron y oraron por enfermos. Él era parte de esos, era uno de ellos. Pero ¿qué pasó? Satanás entró, según lo que dice este versículo, en él. ¿Ok? ¿Y cuál fue la consecuencia? Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo. ¿A quién? A los sacerdotes. Mejor dicho, él estaba esperando el momento más indicado para traicionarlo. ¿Para qué? Para quebrantar esa fidelidad que él debía de tener con Jesús. Entonces ahora quiero que veamos un poquito en la pantalla este video para que nos remontemos a la historia de lo que les acabo de leer. Cómo Judas va y negocia con los sacerdotes y religiosos de ese tiempo, porque quiero que nos transportemos y vivamos todo. Era uno de los 12, era uno de los que estaba más cerca de Jesús, pero sin embargo ahí mostraba todo lo contrario. Estaba consiguiendo un beneficio, a él le dieron un dinero por eso. ¿Por qué? Porque a él no le importó, él simplemente quebrantó esa fidelidad que debía de tener con Jesús. Él simplemente dijo, no me importa lo que pase, yo lo voy a traicionar. ¿Por qué? Porque tuvo una influencia de Satanás en él. Ahora yo quiero que nos remontemos un poquito a nuestro presente y entendamos que muchas veces nosotros somos los Judas del hoy. Todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Primero, quiero aclarar, el versículo que les leí primero decía, y entró Satanás en Judas, ¿cierto que sí? Nosotros tenemos un gran beneficio, una gran bendición ahora, en este tiempo, que Satanás no puede entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. ¿No es así? ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Judas todavía pudo haber sido aún más influenciado que Satanás, porque Jesús todavía estaba con él. Pero recuerden que cuando Jesús les anuncia a ellos que se va a ir, les dice, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré
al Consolador. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo de Dios. Entonces miren, todo lo que nosotros tenemos a nuestro favor hoy en día, en nuestro presente. ¿Por qué? Porque Satanás no puede venir a meterse en ti, pero sí puede venir a oprimirte, sí puede venir a robarte. Y esa opresión puede ser física, puede ser emocional o puede ser espiritual. O no simplemente que Él venga a oprimirnos, sino que nosotros le cedemos un terreno. Nosotros le dejamos puertas o ventanas abiertas, porque la palabra de Dios dice que Satanás, él entra como un ladrón. Y el ladrón entra cuando el dueño de la casa cree que todo está bien cerrado. Pero ¿qué pasa? Que él entra por donde menos nos esperamos. Entonces, muchas veces en nuestra vida, aún teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros, teniendo esa gran bendición, esa gran ventaja por encima de la que tuvieron los apóstoles, porque ellos convivieron con Jesús. ¿Qué mejor que eso? Estar con Jesús. Pero Él les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mi Espíritu va a estar con ustedes todo el tiempo. Miren la bendición que nosotros tenemos, pero se nos olvida. Dejamos y quebrantamos esa fidelidad a ese ser, a ese cuerpo vivo que está en nosotros. Dejamos esa fidelidad, la quebrantamos y la traicionamos. ¿En qué momento, pastora? Miren lo que dice Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a leerlo todos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, nosotros, los cristianos de hoy en día, los hijos de Dios, muchas veces nos convertimos en los Judas de hoy en día. Porque ¿qué hacemos? La palabra dice que Satanás no puede tener nada con nosotros, tentar a Dios para nada. Pero nosotros le delegamos, le dejamos, le soltamos, le rendimos a Él muchas de nuestras áreas. Nosotros dejamos que Él sea el Señor de esas áreas. Dejamos que Él sea el que las siga dominando. ¿Por qué? Porque dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio pecado, dejamos. Entonces, muchos por ahí, yo sé que lo han oído o lo han dicho de repente, si no lo han dicho, gloria a Dios, si lo han oído, pues, que dicen, es que ese diablo me mantiene de aquí. No, es que mire, pastora, yo no puedo llegar, porque es que el diablo me tiene agarrada, no puedo, mire, yo voy a ir y el diablo tal cosa, el diablo la otra. Y a veces le echamos la culpa al diablo, cuando Él ni siquiera tiene autoridad ni potestad sobre nuestras vidas. Le damos más importancia a Él que al que vive en mí, que el que está en mí, porque la palabra de Dios dice que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Que ese Espíritu Santo de Dios es vivo, Él está en mí. Pero nosotros a veces decidimos decir, no, yo prefiero rendirle más gloria a Satanás, al diablo. Y a veces yo me pongo a pensar y Él dirá allá abajo de nuestros pies, pero yo no hice nada, yo no tuve la culpa. Porque todo se lo estamos trayendo a Él. Pero no, recuerden, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa es otra excusa que tenemos nosotros los cristianos. Es que Dios me tienta, pastora, para hacerme más fuerte en esa área. Entonces, pongan un ejemplo, un hombre que ha tenido problemas con la bebida y paran los bares porque es que estoy resistiendo la tentación, pastora. El Señor está formando en mi carácter y por eso tengo que venir y sentarme con la botella. No. Aquí dice
que Dios no tienta a nadie. Somos tentados de nuestro propio pecado. O sea que es decisión de nosotros si dejamos que ese pecado que aún mora en nosotros, porque somos humanos, sea el que reine en lugar del poder del Espíritu Santo. Entonces de ahí entramos a traicionar a Jesús. De ahí entramos a ser los Judas. Porque es que traición no es solamente ir donde los religiosos y venderlos. Traición es decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo de Dios, que estás dentro de mí? No me importa, yo este fin de semana me voy para una buena fiesta que hay. Me voy a ir a tomar unos buenos tragos, me voy a pegar mi borrachera. ¿Y dónde dejas al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tú lo dejas en un rincón y Él ahí se queda y dices, yo aquí te espero mientras tú juergueas? No, Él está en nosotros. Y ahí estamos siendo los traicioneros. Y ahí estoy traicionando lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, yo veo los milagros de Dios en mi vida. Los he visto durante toda mi vida. Puede ser que algunos de los que estamos aquí llevemos más años de conocer al Señor, otros menos. Pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí han visto el poder de Dios en sus vidas, en alguna de sus áreas, en alguna parte de sus vidas. Pero resulta que eso se nos olvida. A nosotros se nos olvida cómo Dios ha hecho milagros de salud, cómo ha hecho milagros económicos, cómo ha hecho milagros cuando yo he orado por esa persona y ha sanado a esa persona. No, en el momento de dificultad a mí se me olvida. A mí se me olvida la fidelidad de Dios. Se me olvida que hoy estoy respirando porque sus misericordias son nuevas cada día. Se me olvida que hoy pude llegar caminando porque el amor de Dios y su fidelidad es grande y nueva cada día. Entonces ahí entramos a traicionarlo a Él. Cuando yo le digo, no, Señor, yo sé que tú has hecho muchos milagros, pero Señor, cada vez que yo estoy cerca de ti me va más mal. Yo como que voy a ir a consultar allí donde la señora de la esquina que lee las cartas. Esa sí seguro me va a hacer el favor. Esa sí seguro me va a decir. Claro, les va a decir algo. Créanme que sí. Pero ya ahí está siendo un traicionero. ¿Por qué? Porque no estás acudiendo al que debes de acudir. Porque se te ha olvidado todo lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Qué otro momento de mi vida yo me puedo olvidar de Dios y traicionarlo? En medio del éxito, cuando todo me está yendo bien. Porque cuando estaba mal y en necesidad era, Señor, un milagro, Padre Santo. Yo te alabo, Señor. Glorifícate en mi vida. Cuando comienza el Señor a hacer que su gloria se manifieste en nuestra vida, se nos olvida. Se nos olvida quién fue el que nos llevó allá arriba. Se nos olvida quién es el que nos da las facultades, quién es el que nos da la salud, quién es el que nos provee el trabajo. Todo eso se nos olvida cuando tenemos un poco de poder. Entonces nos creemos, yo puedo hacerlo porque es por lo que yo sé, es por mis estudios, es porque yo me sé la Biblia de aquí a acá. No, créanme, si Dios no lo quisiera hacer, no lo hace, sencillo. Todo el éxito que nosotros obtengamos viene de parte del Señor. Pero que nunca se nos olvide de dónde Él nos ha rescatado. Y que sus misericordias son nuevas cada día. Pero que nosotros debemos de ser agradecidos y no querer ser los Judas del presente. Cuando medio me va bien, entonces ya no vuelvo a diezmar. ¿Para qué? Si ya tengo cuenta en el banco, ya tengo mis buenos ahorros, ya me pude comprar la casita que quería. Ok, ábrele la puerta al devorador. Déjale esa ventanita para que cuando tú creas que todo está bien, Él se entre. Porque Él tiene un plan y su plan es matar, robar y destruir. Él lo tiene claro. Muchos de nosotros no tenemos claro cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestros planes, nuestros sueños,
nuestros anhelos. Señor, yo sueño, no es malo soñar, pero es decir, Señor, este es mi anhelo, esa será tu voluntad, guíame para hacer tu voluntad y para que en medio de mi triunfo y mi éxito, cuando esa voluntad tuya se vaya cumpliendo, yo no me olvide de ti, ni siquiera un instante, porque tú estás en mí y yo quiero cada día agradarte más y no traicionarte. Otra de las maneras que podemos traicionar al Señor es cuando volvemos a los viejos hábitos, los hábitos que teníamos, esos hábitos seculares que teníamos antes de conocerlo. Ay, pero ¿qué tiene de malo una chelita, pastora? Ya pues una chelita, no cae nada malo. Pero si tú has sido una mujer o un hombre que ha tenido problemas con el alcohol, ¿para qué te vas a tomar una chelita? Ay, pero pastora, es que fue un cigarrito, por un cigarrito el Señor me va a perdonar. ¿Por qué? Porque abusamos del amor y la misericordia de Dios. Pero yo quiero invitarte en esta noche a que tú reflexiones, porque todos los que estamos aquí, en algún momento nos convertimos en esos Judas. En algún momento olvidamos que el Espíritu Santo de Dios está en mí y que Él se entristece y que también se alegra con nuestros triunfos. Pero ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Alegrarlo o entristecerlo? Y que si lo entristecemos, que lo hagamos inconscientemente, sin querer traicionarlo. Decirle al Señor, Señor, no dejes que yo sea el Judas de este 2010. No dejes que yo sea el Judas de mi vida, de mi hogar. Ayúdame a mirar siempre ese camino que tú has trazado para mí. Marcos 14, 44, 46 dice lo siguiente: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron la mano y le prendieron. Este es el momento en que los religiosos, todos los sacerdotes, vienen a aprender a Jesús, vienen a tomarlo preso. Pero Judas tenía todo bien planeado y les dijo, mire, vamos a llegar, yo sé dónde él está ahorita en este momento orando. Vamos a llegar allá al monte. Cuando yo llegue, al que yo bese, ese es. Ya saben, ese es. Imagínense, muchas veces nosotros vamos y vendemos al Señor de esa manera. Lo vendemos cuando alguien te dice, ay, tú eres cristiano, yo no sé. No. Y te vas. O muchas veces lo vendemos cuando digo, no, es que ya nada me funciona, voy a ir donde el chamán de la esquina, porque yo creo que eso sí funciona. Ahí estoy diciéndole, al que yo bese en la mejilla, ese es. Lo mismo que Judas hizo, lo hacemos nosotros muchas veces, sin querer o queriéndolo hacer. Entonces, vamos a ver este video. Los invito para que sigamos metidos en esa película y revivamos de verdad ese momento. Qué triste, ¿cierto? Y nos estremecen las imágenes de solo pensar cómo un hombre pudo llegar a hacerle eso a Jesús, cuando nosotros muchas veces lo hacemos. Cuando nosotros muchas veces, en medio del desespero, en medio del dolor, en medio de una crisis económica, en medio de una tribulación, tomo atajos, me desvío y me olvido de todo lo que Él ha hecho en mi vida. Me olvido de las sanidades físicas que ha hecho. Me olvido que hay alimento en mi casa todos los días, cada momento, cada instante. Me olvido que puedo ir a estudiar. Me olvido de todo lo que Él me ha dado, porque simplemente es la forma más fácil. Es lo que más me conviene a mí. Eso es lo que creemos. Entonces yo quiero invitarlos en esta noche, que reflexionemos y que dejemos que el Espíritu Santo de Dios toque nuestro corazón, para que miremos cuántas veces hemos hecho eso, que aunque nos estremecemos, es llegar a la conciencia de decir, Señor, ayúdame
Ayúdame a permanecer en ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si yo permanezco en ti, si tus palabras permanecen en mí, Señor, yo puedo pedir todo lo que quiera y tú me lo darás, Señor. Que si tú eres mi pastor, Señor, nada me va a faltar. Que si tú eres la prioridad en mi vida, aunque la dificultad o la tribulación sea muy grande, Señor, tú no vas a dejar que yo desmaye. Tú no vas a dejar que esa tribulación sea más fuerte que el poder tuyo en mi vida. Es pedirle a Él y decirle, Señor, permíteme mantener de tu mano, Señor. Permíteme, Señor, que cuando me rodee de circunstancias difíciles, mi área humana no sea más fuerte que la espiritual. Ayúdame, Señor, a permanecer en esta roca. Por eso el Señor dijo en su palabra, lo dice en su palabra, que uno de los problemas o el error más grande que cometió el pueblo de Israel fue haberlo olvidado a Él. Lo olvidaron. Y Él es esa fuente de agua viva. Él es el que sacia mi sed cada momento, cada instante, en medio del dolor, en medio de la necesidad. Si tú lo buscas, yo te aseguro que Él va a venir a ti. Yo te aseguro que Él va a decir, te estoy escuchando. Aunque tú no creas, yo estoy obrando. Aunque tú estés desesperado, yo tengo el control. Pero dejémosle el control a Él. Dejemos que Él sea ese Dios de nuestras vidas. Y no hagamos que en medio de la dificultad nos vayamos por atajos y traicionemos su amor, traicionemos su amistad, traicionemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero podemos ver que cuando nosotros traicionamos a ese amigo, que es Jesús, cuando traicionamos a ese Padre, cuando traicionamos a ese proveedor, a ese sanador, la desesperación viene a nosotros. El enemigo nos atormenta. La culpa no nos deja tranquilos. Y la falta de perdón hacia nosotros mismos muchas veces tampoco nos deja avanzar. Porque nos sentimos tan mal de esa traición que hicimos. Nos sentimos tan mal al haberle quedado mal al Señor, que eso a veces nos aleja de su presencia y de la relación con Él. Pero debemos recordar que el perdón de Dios es nuevo todos los días, es infinito su amor. Dios es amor. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que Judas y Pedro los iba a traicionar? Les voy a leer Lucas 22, 31, 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues que me conoces, 3 veces que me conoces. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Él sabía que Pedro lo iba a traicionar también, como sabía que Judas lo iba a hacer. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes no creen que Él sabe que nosotros le vamos a fallar? ¿Que Él sabe que nos vamos a equivocar? ¿Que Él sabe que tenemos defectos? Pero con todo y eso, su amor por cada uno de nosotros, mire, hágase así, su amor por mí, es tan grande, tan inmenso, tan infinito, que por muchas veces que nos equivoquemos o caigamos, Él nos va a volver a levantar.
Lo único que yo quiero invitarlos es a que no abusemos de ese amor, sino más bien que lo valoremos, sino más bien que sepamos utilizarlo. Porque muchos, no podremos ser Judas, pero sí podemos ser los Pedros del presente. ¿Cómo? Cuando todo el tiempo digo, Señor, te amo, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, y en la iglesia alzamos las manos y cantamos y Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, y con la Biblia aquí debajo del brazo, y sí, Señor, tú eres, Señor. Pero en tu casa te conocen como la vieja más gritona de la cuadra, la que más chisme cuenta, el hombre más borracho, el que más le pega a la esposa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo de Pedro. Señor, no, si tengo que ir a la cárcel por ti, yo voy, Señor. El Señor le dice, Pedrito, antes de que cante el gallo hoy, tú me habrás negado 3 veces. Ni siquiera una, sino 3. Y ustedes vieron cuál era su desespero de Pedro de decir, no, yo no lo conozco. Y la gente lo reconocía porque lo habían visto con Jesús, porque en él habían visto algo diferente, porque en él habían visto cómo él se semejaba a Jesús. Y muchas veces, mucha gente puede ver en nosotros a Jesús en mucho tiempo de nuestra vida, porque hemos querido y hemos estado ahí cerca de Él, pero llega un día donde decimos, ay, no, ya me cansé de esto, y comienzo a hacer todo lo contrario. La gente va a decir, pero ese no era el hermanito, pero ese no era el aleluya. Es ser uno mismo en todo lugar. Pidámosle al Señor que nos permita ser los mismos aquí y allá afuera. Entender que somos la sal del mundo. Entender que somos la luz en medio de las tinieblas. Que así como Dios ha hecho tantas cosas en mí, ¿por qué no puedo llevar a que los demás lo hagan también a través de mi testimonio? Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿A quién engañan? A mí. Hagas así, a mí. A nadie más engañamos, porque Él lo sabe. Así como supo que Judas y Pedro lo iban a traicionar. Él sabe hasta qué punto nosotros somos cristianitos de iglesia. El Señor no quiere eso para nosotros. El aleluya, el gloria a Dios, sonará bonito, pero lo que vale para Dios es que seamos hacedores de su palabra. Que podamos ver a alguien en necesidad y decir, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Que de nuestra boca salgan palabras de bendición. Porque la palabra de Dios dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Qué está saliendo de esta fuente? O muchas veces en medio de un problema en el barrio, en tu trabajo, en tu estudio, en lugar de ser el pacificador, eres el que viene a meter más carbón al asunto. Es analizarnos en todo lo que hagamos para que no seamos Pedritos. Señor, te amo, yo voy a la cárcel por ti si es necesario. El Señor no quiere eso. El Señor no necesita sacrificios de parte de nosotros. Él no necesita. Él es el Rey de Reyes. Él es el Dios soberano. Él no necesita que Lorena haga un sacrificio. Él no me necesita a mí. Yo necesito de Él. Nosotros necesitamos de Él. Pues su palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Es así de sencillo. No es vivir una religión. No es ser cristianos de domingo. Es que nuestros hechos respalden lo que yo hablo.
Que lo que yo haga en mi vida determine para los demás lo que yo creo en cuanto a Dios. Que si yo soy diagnosticado por una enfermedad grave, decir, Señor, tu palabra dice que por tus llagas he sido sano y lo creo en el nombre de Jesús. Que si estás pasando una necesidad económica, decir, Señor, tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue. Es reclamar esto, su palabra, que es viva y es eficaz. Pero nosotros tenemos que vivirla, ser hacedores, no solo oidores. Porque si vamos a ser solo oidores, al menos pongámonos un tamponcito aquí, a ver si se nos queda algo adentro. Y no seamos los Pedritos del presente. Marcos 14:71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué pasaba? Lloraba. ¿Por qué? Porque vino a su mente los momentos que él pasó con ese amigo. Los momentos que tú y yo hemos pasado con él. Yo no sé cómo sea tu relación con Dios. Yo lo único que sé es que si tú lo buscas, Él va a estar ahí dispuesto, va a poner su oído para escuchar tu necesidad, para escuchar tu problema. Si tú de repente estás aquí sentado y estás pensando, pero es que yo no conozco el amor de Dios, porque mi vida solo ha sido todo lo contrario. Yo te aseguro que si tú te acercas a Él y le preguntas, Señor, ayúdame a ver que aunque mi vida ha sido difícil, tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Y yo quiero empezar a caminar sobre Él. Yo no quiero desviarme más. Yo quiero que tú le des sentido a mi vida. Él está ahí. Porque si nosotros llamamos a esa puerta, Él va a estar ahí para escucharnos, para decir cuál es tu necesidad. Pero es nosotros ser hacedores, ser activadores de esta palabra. Ahora, ¿a qué nos lleva la traición? Como pudimos ver en el video, nos lleva a un éxito temporal porque subimos, pero cuando estamos arriba se nos olvida quién nos colocó allá. Y asimismo, el que nos dio, no lo va a quitar, porque no supimos ser buenos administradores de esa bendición. Su palabra dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Pero que cuando Él nos ponga en eso mucho, en ese alto, no se nos olvide que Él nos sacó de lo poco. Y que cuando yo esté aquí en lo alto, ¿qué puedo hacer para bendecir a los que están en lo poco? Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Pero se nos olvida. Entonces, ese éxito, esa bendición económica, esa abundancia económica va a ser temporal, porque así mismo se va a ir. Vamos a tener un aparente triunfo. Yo triunfé, yo soy un hombre exitoso, una mujer exitosa, tengo todo. Pero cuando vas a analizarte, estás vacía, te sientes solo, te sientes sola. ¿Por qué? Porque traicionaste al dador de vida. Traicionaste a aquel que te colocó donde estás. ¿A qué otra cosa me lleva una traición? A un dolor profundo, como lo pudimos ver en Judas. ¿Vieron su desesperación? ¿Y vieron el dolor de Pedro? Y nos puede llevar a una gran amargura. Pero yo les tengo una buena noticia, porque no todo ha sido malo. Una traición me puede llevar al arrepentimiento. ¿A qué me puede llevar? A decir, uy, Señor, me equivoqué, perdóname, Padre. He venido haciendo lo que a ti no te agrada. Perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a que no lo vuelva a hacer.
Miren lo que dice el Señor en su palabra en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce... ¿Qué tristeza vamos a sentir nosotros? ¿La que viene del mundo o la que viene de Dios? La que viene de Dios, porque Él está en nosotros. Entonces la tristeza que yo voy a sentir es esa tristeza tan grande que me va a llevar a reflexionar y a decir, esto no puede seguir así. Yo necesito, anhelo una transformación en mi vida. Estoy arrepentido, estoy arrepentida por lo que he hecho hasta el momento o por lo que hice ese día. Si tú estás aquí en esta noche y sabes que has tenido áreas en las cuales has podido ser Judas o has podido ser Pedro, yo te invito a que te acojas a esta palabra de arrepentimiento y le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Borrón y cuenta nueva. Yo quiero comenzar de nuevo. Yo quiero comenzar contigo, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día. Y yo quiero agarrarme de esa palabra. Yo quiero que seas tú ayudándome cada día a depender de ti. Que seas tú levantándome. Que seas tú fortaleciéndome. Que seas tú dándome la sabiduría. De repente tú puedes estar aquí sentado y hay cosas que tú todavía no te perdonas. Déjame, yo te pregunto, ¿tú eres más santo que Dios? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué no te puedes perdonar si yo te aseguro que Dios ya te perdonó? Yo te aseguro que Dios ya eso se le olvidó. Pero el que se está autocastigando eres tú mismo. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos traicionado al Señor de tal manera que nos hemos sentido tan mal y tan culpables que nos hemos alejado de Él, yo quiero invitarte a que dejes eso atrás. Como dice su palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ubícate en tu presente y encamínate al futuro que Él tiene para ti. Porque a nosotros los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, dice su palabra. Entonces, que todo ese dolor, que todos esos momentos en que has errado, te ayuden para bien. Activa la palabra y diga, Señor, yo te he traicionado. Yo en muchas áreas me he parecido a Judas, en muchas áreas me he parecido a Pedro, pero no quiero volverlo a hacer, Señor. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Yo quiero invitarte a que le rindas a Él esas áreas. Olvídate del que tienes al lado, olvídate del que tienes atrás. Tú cierra tus ojos y métete en la presencia de Dios. Y dile que tú no quieres volver atrás. Vamos a confesar que Él es nuestro fiel amigo, que Él es el que nos encamina en el día a día. Yo quiero que tú seas, yo voy a orar por ustedes, pero ustedes mismos activen, abran sus labios y confiesen y le digan al Señor, Señor, me equivoqué, pero sé, Señor, que este arrepentimiento que viene de ti es para salvación, es para bendición, es para triunfo, es para restauración, porque tú, Señor, me estás restaurando y renovando en esta noche. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche, Padre Santo, venimos ante ti, Señor, primeramente a pedirte perdón, Señor, por todos aquellos momentos, Señor, en los que te hemos traicionado, Padre, en todos aquellos momentos en que hemos fallado, Señor, a tu palabra, Señor. Hemos fallado a ser obedientes a ti, Señor. Hemos preferido, Señor, seguir un camino equivocado, Señor, creyendo que era lo mejor, Señor. Pero, Padre, tu palabra dice, mi Rey, que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor.
Yo declaro, Señor, en esta noche que tú activas tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, Señor. Que todos aquellos que vienen en esta noche cansados, con falta de perdón para ellos mismos, Señor, sé tú, mi Rey, penetrando en sus corazones, Señor. Sé tú, Padre Santísimo, llevándote, mi Rey, todos aquellos momentos en los que te traicionamos y te fallamos, Señor, en los que pudimos llegar a parecernos a Judas o a Pedro, Señor. Ayúdanos, mi Rey, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Rey, a poder ser, Señor, reflejo tuyo, mi Rey. Que podamos ser la luz en medio de la oscuridad. Que podamos ser, Señor, esa palabra de aliento para aquellos que la necesitan, Padre Santo. Sé tú, mi Rey, en esta noche, penetrando en las mentes, Señor, y penetrando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sé tú, mi Rey, trayendo a nuestra mente, a nuestra conciencia, Señor, aquellas áreas las cuales tú quieres que rindamos a ti, Señor, y las que todavía no hemos rendido ese señorío para ti, Señor. Ayúdanos, mi Rey, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Ayúdanos, mi Rey, a no mirar más atrás, Señor, a no traicionarte más. Y que si lo hacemos, Señor, podamos ser sensibles a tu palabra, mi Rey, y podamos escuchar tu voz y arrepentirnos y seguir proyectados para lo que tú tienes para nosotros, Señor.